Un saludo a todos. Hoy Ricardo Mateos, nuestro vicepresidente, nos propone un viaje que buena falta nos hace, dadas las circunstancias, por Odenwald, una zona boscosa de abundantes ríos y grandes espacios protegidos al sur de Alemania, donde nos mostrará una serie de castillos y palacios cuya antigüedad se remonta a la Edad Media en algunos casos y a épocas más modernas en otros. Muchos de estos schloss, que Ricardo ha visitado y conoce bien, siguen en manos de sus propietarios históricos. Otros se han convertido en hoteles o en lugares de interés turístico. A lo largo de este recorrido, que ilustrará con fotos, las personas que no conozcáis la zona, entre las que me incluyo, iremos descubriendo un mundo de ensueño con sabor a tradición y poderío de tiempos pasados. Seguro que este tour por tierras alemanas nos sentará muy bien a todos. Y ahora te cedo la palabra, Ricardo. Adelante. Gracias, Carmen. Bueno, bienvenidos a todos. Somos 30 y pico, está estupendo. A mí me encantaría estar en presencia porque es muchísimo mejor siempre. Pero bueno, vamos a ver, yo os voy a proponer una especie de paseo, ¿sí? Vamos a ver algunos castillos, algunas zonas, algunos príncipes alemanes y me interesa, bueno, entretener sobre todo, ¿sí? Contaré algunas anécdotas. Entonces, si por favor me dejáis compartir pantalla, subo el PowerPoint. Voy, perdón. Dale. Aquí lo tengo habilitado. Ya está. Ahí. Bien. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, como decía Carmen, el Odenwald es una región pequeñita en Alemania. Se encuentra al sur de lo que era antes el Gran Ducado de Hessen y del Rin. Se encuentra entre el sur del Gran Ducado de Hessen y toca de lo que era el Reino de Baviera, por un lado, y por otro lado a lo que era el Gran Ducado de Baden. Esto en la antigua Alemania, en la época del Imperio. Es una zona muy bien conservada, muy boscosa, muy bonita, muy limpia, y vamos a ver un par de imágenes, así para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Primero vamos a ver dónde está ubicado esto. A la izquierda veis el mapa de Alemania, con lo que son ahora los Länder, las regiones. Me oigo con eco, con retorno, no sé por qué. Tenemos el mapa con las regiones. Y aquí en verde vemos ubicado este Odenwald, que es una especie de gran parque, no es un parque protegido, pero es una zona donde todavía se conserva todo muy bien. Y vemos a la derecha, esto ya la sección. Vemos en qué territorio vamos a movernos. Es una zona muy bonita. Y ya veis que aquí en el mapa pone en varios lugares la palabra Schloss. Me oigo con retorno, no sé si soy yo. Pero bueno, Schloss en Alemania es un término que define tanto castillo como palacio. Y se utiliza asociado siempre a familias importantes, familias principescas o familias que fueron reinantes en otras. Así es que esta es la ubicación para que os hagáis una idea. Estos son algunos de los paisajes. El río Neckar pasa por ahí. El río Main también pasa por ahí. Son zonas muy atractivas y muy bien conservadas todavía, porque fueron tradicionalmente zonas de príncipes, de los pequeños principados alemanes. Así es que estos son algunas imágenes. Es un lugar muy bonito y muy bien conservado todavía a día de hoy. A mí se me ocurrió hablar sobre esta región, porque yo la conocí, la descubrí en el año 81, tenía yo 20 años. Y entonces fui invitado por la viuda del príncipe Valdemar de Prusia a pasar una Semana Santa en donde ella vivía. Ella vivía en este palacio, castillo, veis aquí, Schloss, es este término alemán, Reinhardtshausen. Este es un castillo-palacio que tiene una historia bastante interesante. Aquí tenéis una fotografía antigua, debe ser como de los años 40 más o menos. Y la historia de este castillo comienza con esta señora que vemos a la izquierda, la princesa Mariana de Holanda. La princesa Mariana de Holanda era hija del rey Guillermo I de Holanda, el primer rey de la Holanda independiente. Entonces ella era una mujer bastante original, una mujer muy moderna para la época, con mucho carácter, muy amiga de los jardines, de las cosas bonitas, del arte. Y a ella le casaron con este señor que vemos a la derecha, que es el príncipe Alberto de Prusia. Una boda de estas bodas que se hacían entonces de conveniencia. Mariana aportó una gran cantidad de dinero, porque la familia real holandesa era muy rica ya entonces, y el príncipe Alberto de Prusia era muy rico también.
muy rico en propiedades, en castillos, en terrenos, pero fue un matrimonio bastante infeliz, sobre todo para ella. Él tenía muchas amantes en su momento, fue un hombre muy infiel, y ella, muy valiente, hacia 1853 decide abandonar a este marido, abandona a los hijos y se va a vivir con un amante, el señor Van Rossum, con el que ella se retira y tiene un hijo ilegítimo. No se ve a la derecha la imagen porque nos vemos todos, pero hay un retrato aquí de este hijo que se llamó Johannes von Reinhardshausen. Este hijo Johannes recibe el nombre de este palacio-castillo que Mariana hace construir cuando ella se va con su amante, corta su relación con la corte de Prusia, corta su relación con su propia familia holandesa y ella se instala aquí, que es donde va a morir. Aquí va a morir ella, va a vivir con su amante y va a vivir con su hijo, que muere mucho antes que ella. Es una cosa muy trágica, y cuando uno va, aquí no se ve, lo veremos quizá después, no sé si se verá, justo detrás de ese campanario hay hoy en día un pequeño cementerio donde está enterrada ella, donde está enterrado su hijo y donde está enterrado su amante. Lo que pasa es que en la tumba solo ponen el nombre de ella, que era una princesa, el del amante no está. Bueno, ella deja cuando muere toda su herencia, como este hijo natural ha fallecido, toda su herencia pasa a su hijo, el príncipe Alberto de Prusia, que vemos a la izquierda. Alberto de Prusia era un personaje muy importante de la corte prusiana, fue regente del ducado de Brunswick en la época del imperio y era poseedor de gran cantidad de castillos y de tierras en Alemania, tanto en la Alemania que nosotros entendemos ahora como en Silesia, que era una región que estaba en lo que sería después Checoslovaquia. Alberto de Prusia, que vino a ser un gran amante de España, de hecho hablaba un poco español. Él vino a España en varias ocasiones, vino en 1906 como invitado a la boda de Alfonso XIII. Ya había estado aquí en 1902, en la mayoría de edad de Alfonso XII, cuando Alfonso XII sube al trono, y había hecho amistad con la familia real española. Entonces él vino aquí y siempre, las 2 o 3 veces que vino, siempre llegaba vía Barcelona. Y cuando él se va de la boda real, en 1906, se vuelve a Alemania vía Barcelona y tuvo mucho interés en ir a visitar Montserrat. Estuve en Barcelona un par de veces y fue a visitar Montserrat. Cuando muere el príncipe Alberto, ese castillo de Reinhardshausen va a su hijo, este que vemos aquí en el centro, que es el príncipe Friedrich Heinrich. Friedrich Heinrich fue una figura muy trágica porque era un príncipe homosexual, fue muy perseguido por el propio emperador de Alemania. El emperador era muy homófobo, Guillermo II, el Kaiser, entonces persiguió mucho a este primo, como digo, que era homosexual, que tuvo una vida bastante difícil. Él se retiró a sus castillos cuando fue por ser perseguido y murió en 1940. Cuando muere sin hijos, toda su gran herencia, que era no solamente ese castillo, sino otro que veremos después y otras muchas tierras, pasaron a una rama colateral de la Casa Imperial de Prusia, la Casa Real de Prusia. Pasó al príncipe Valdemar, que vemos aquí a la derecha. El príncipe Valdemar de Prusia era un sobrino carnal del emperador Guillermo II, del Kaiser. Y tenía un grave problema, que era hemofílico. Él había heredado la hemofilia de su madre, que era una nieta de la reina Victoria. Por tanto, compartía el problema de la hemofilia con el príncipe de Asturias en España y con el zarevich de Rusia en Rusia. Un hombre bueno, el príncipe Valdemar, que no pudo hacer una gran carrera en el ejército por su problema con la hemofilia, y que en el año 19, después de la guerra, inmediatamente se casa hasta su boda. Esto es una fotografía que me dio a mí la princesa, porque es su mujer, con la que se está casando aquí, es la que me invitó a mí en el año 81 a visitarla en ese castillo. Ellos se casan en el año 19, justo después de la guerra. No fue una boda muy suntuosa, porque no podía serlo después de la guerra, pero bueno, aquí vemos algunos personajes importantes. Valdemar está aquí está su mujer, que era una princesa de Lippe, una prima del príncipe Bernardo de Holanda, el marido de la reina Juliana, y aquí vemos, por ejemplo, a la princesa Irene de Hesse. Voy a intentar marcar. Irene de Hesse, esta señora que vemos aquí, que era hermana de la zarina de Rusia, que había sido asesinada un año antes, en 1918. Esta señora que vemos aquí era también una cuñada del Kaiser Guillermo. En fin, vemos aquí todo un plantel de príncipes ya caído el imperio en el año 19. Valdemar y Calixta de Lippe, que era el nombre de ella, se casan. Vemos aquí solamente el portalón, la puerta de entrada, se casan en esta gran mansión. Esta gran mansión estaba al norte de Alemania, se llamaba Herrenhaus Hemmelmark y había sido construida por un hermano del Kaiser Guillermo cuando se casa
con una una nieta de la reina Victoria. Ellos se van a vivir a Hemmelmark y ahí es donde Valdemar, que era su hijo, se casa con la princesa de Prusia. Valdemar y su mujer, por esta cuestión de la hemofilia, viven durante mucho tiempo en Hemmelmark. Pero cuando en 1940 muere ese príncipe que hemos dicho antes, el nieto de Mariana de Holanda, Valdemar va a dejar Hemmelmark, que es donde vivía, y él y su mujer se van a este castillo, Kamenz, precioso castillo, en Silesia. Ellos se van en el año 40 y les pilla la Guerra Mundial. En el año 45 el castillo fue bombardeado, tan bonito, y completamente destruido. Y Valdemar, hemofílico, y su mujer tuvieron que salir en una peregrinación espantosa desde el este de Alemania, que iba siendo invadido por los rusos, que son los que destruyeron el castillo, y tuvieron que huir a pie, llegando a Baviera como pudieron. Llegaron de tal manera que el príncipe hemofílico tuvo un accidente y murió desangrado en el año 45. La princesa contaba que lo tuvieron que enterrar entre ella y su dama de compañía como pudieron en Baviera. Y con todo este castillo destruido y esa herencia perdida, ella, ya viuda, recala en este castillo, Reinhardshausen, el que hemos presentado al principio. Había sido una propiedad de su marido. Cuando muere su marido, como ellos no tenían hijos, había ido a parar a otra rama de otros príncipes de Prusia. Pero en el año 45, cuando ella llega, aquí vemos la ubicación, el castillo, el palacio en realidad es esto que vemos aquí. Esto es el río y esto se le dio el nombre de Isla Mariana, en honor de la princesa Mariana de Holanda, que había comprado todas estas tierras. Es un sitio muy bonito. Bueno, cuando la princesa llega aquí, ya viuda, enterrado a su marido en Baviera, llega refugiada. Y en ese momento, este palacio estaba medio abandonado y intentaban, después de la guerra, convertirlo en un hotel, que es lo que es a día de hoy. Es un hotel bastante grande, un hotel de 5 estrellas, muy bonito, pero cuando ella llega junto con otros príncipes refugiados que venían todos del este huyendo de los rusos. Venían muchos príncipes alemanes. Entonces aquí vemos el castillo, esta es una vista desde el río. Desde el río uno ve esto. Por detrás está la entrada principal que da a la carretera. Y a la parte derecha tiene esta otra entrada y aquí, en este edificio que vemos aquí, es donde en el año 45 empiezan a llegar príncipes refugiados. Ahí durante unos años había príncipes de Prusia mezclados, viviendo como podían, y finalmente la que quedó viviendo ahí más tiempo fue la princesa Valdemar, la viuda de Valdemar, que es la que me invitó a mí. Cuando yo estuve allí, se portó conmigo estupendamente, y pues ella, que era muy mayor, me contrató una chica para que me llevase un poco de paseo. Entonces ella me paseó por esta zona y ahí es donde yo descubro este Odenwald. Por eso quería presentar esta región a través de mi experiencia personal y de mi estancia en este castillo, que fue muy agradable. Como vamos a hablar de príncipes del imperio, y el imperio alemán era muy complicado, tenemos que hacer una pequeñísima introducción para saber de qué estamos hablando. Bueno, estos son imágenes de este palacio castillo, que hoy en día, como digo, es un gran hotel que tiene además tiene viñas, o sea, tiene viñedos alrededor, producen su propio vino, es un sitio muy bonito y muy bien cuidado. Hoy en día pertenece a los descendientes del príncipe Federico de Prusia, que viven en Inglaterra. Bien, estamos en Alemania. Mirad esto. Los estados del Sacro Imperio Romano Germánico en vísperas de la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, lo que entendemos como Alemania, que era el Sacro Imperio Antiguo, era una especie de puzzle de cientos y cientos y cientos de pequeños estados. Minúsculos algunos, fijaros qué embrollo, solamente mirar parece que aturda. Porque todo eso que vemos ahí, hasta lo más pequeñito, era un pequeño principado. Y todo esto, aquí claro, el reino de Bohemia, por ejemplo, era muy grande, estaban los electorados de Hesse, de Baviera, de Baden, que eran territorios mucho más grandes, de Prusia, por supuesto, pero luego había pequeños ducados, principados a cientos. Había también algunas ciudades libres y había algunos territorios que eran obispados. Obispados, ya fuesen luteranos, ya fuesen algunos católicos en el sur. Toda esta maraña de estados, que era una cosa complicadísima, porque además aquí había príncipes absolutamente arruinados y otros que eran poderosísimos, que tenían muchísimo dinero y por tanto podían acceder a tener castillos, tierras. Todo esto va a entrar en crisis con Napoleón.
Napoleón va a cambiar completamente el mapa de Europa y lo que va a hacer es dar una estocada de muerte al Sacro Imperio Romano-Germánico. El Sacro Imperio muere y cuando muere lo que vemos es una remodelación completa de Alemania. Los Habsburgo, muerto el imperio, los Habsburgo de Viena quedan con sus territorios austriacos y van a ser emperadores de Austria-Hungría, pero ya dejan de ser emperadores de Alemania, de la antigua Alemania. Y el mapa va a cambiar. Entonces, fijaros cómo aquí ya este puzzle se hace un poquito más inteligible. Aún así hay un montón de estados todavía que se van a mantener hasta 1918. Es decir, vuelvo atrás, mirar aquí toda esta maraña. ¿Qué sucede? Que los príncipes más pequeños, los príncipes menores, algunos de los cuales vamos a ver hoy en esta conferencia, príncipes, condes de todo tipo, que tenían territorios muy pequeños, pasaron por lo que se llama un proceso de mediatización. Es decir, que esos pequeñísimos estados fueron, de alguna forma, adheridos, fagocitados, incluidos en estados más grandes. Y todos aquellos príncipes que fueron mediatizados, es decir, que perdieron soberanía en su territorio porque su soberanía pasó a estados más grandes, se llamaron príncipes mediatizados del imperio. ¿Qué les dieron en compensación? Les dieron en compensación mantenerles el rango que tenían de príncipes soberanos. Ya no lo eran, pero les mantuvieron el rango. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían la potestad de casarse en rango igual con las familias reinantes de Europa. Es decir, el rey de Inglaterra se podía casar con un conde de Erbach que había perdido toda soberanía, que no tenía dinero, pero que mantenía el rango de príncipe soberano. Por eso, cuando oís hablar del almanaque de Gotha, que seguramente os sonará mucho el Gotha europeo, todo esto, ¿no? El almanaque de Gotha tenía 3 apartados. El primer apartado eran las familias reinantes y soberanas. Y el segundo apartado era lo que llamaban familias, las casas mediatizadas. Habían perdido soberanía, mantenían sus tierras, no tenían poder legislativo ni de ningún tipo, pero mantenían la capacidad de casarse por rango igual con los miembros de la primera parte del Gotha, que eran las familias reales europeas, ¿sí? El rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, que fuese. Y la tercera parte del Gotha era donde caían todos los príncipes que se casaban mal y por tanto perdían sus derechos dinásticos. Bueno, aquí vemos el Odenwald estaría ubicado aquí, al sur del Gran Ducado de Hesse, tocando un poquito con Baviera y tocando un poquito con el Gran Ducado de Baden, que eran, digamos, estados importantes. Esto para que nos hagamos una idea. O sea que estos príncipes que vamos a ver, aunque no nos suenen de nada y que parezca que no son nadie, eran bastante, y lo eran todavía hasta 1918, que es cuando cae el Imperio Alemán. Bien, el primero que vamos a ver es la familia de los condes y príncipes de Erbach, una familia bastante importante en el imperio. Y el primero es este Schloss König. Schloss, como he dicho, designa tanto palacio como castillo, que era propiedad de los condes de Erbach. Aquí vemos lo que era, esto es lo que llamaban el Altes Schloss, el viejo castillo, y a la derecha el Neues Schloss, el nuevo castillo, es decir, tenían el viejo y después construyen el nuevo. Este Altes Schloss, el viejo castillo, desde el siglo XIV era propiedad de la familia Erbach. Los Erbach eran, como digo, unos condes y príncipes del imperio bastante notables. Y voy a leer aquí una cita de la princesa María de Erbach-Schönberg, cuando ella visita este castillo de König por primera vez. Esta señora, Marie, como la llamaban, era una princesa de Battenberg. Ella había nacido princesa de Battenberg y era tía carnal de la reina Victoria Eugenia de España. Marie Battenberg, que vino a España en 1906 a la boda de Alfonso XIII y de su sobrina Victoria Eugenia, se había casado con un conde de Erbach-Schönberg. Y entonces ella cuenta cuando ella va a visitar este castillo. Y dice, a finales de junio de 1871 estuve por primera vez en el castillo de König, la propiedad de Gustav era su marido, en el Odenwald. Esta gran caja amarilla, el viejo castillo, mirad la caja amarilla, como la llamábamos con afecto, está ubicada junto a la iglesia local en la plaza del mercado. Junto al castillo hay un parque con viejos y hermosos castaños blancos y desde el salón jardín interior se tiene acceso directo a un jardín exterior.
König incluye la mayor parte de las tierras del Principado de Erbach-Schönberg, que es la rama menor de las 3 ramas que conforman la gran familia de los Erbach: Erbach-Fürstenau, Erbach-Erbach y Erbach-Schönberg. Esto se da mucho en Alemania. Hay familias principescas o condales muy importantes que tienen ramas distintas. Por ejemplo, una familia que sonará más, los Hohenlohe. Los Hohenlohe, tenemos los Hohenlohe-Langenburg, los Hohenlohe-Nauenstein, hay distintas ramas. Todas tenían sus propias tierras, todas tenían sus propios castillos. Por tanto, los Erbach tenían también 3 ramas familiares. Aquí estamos con la rama de los Erbach-Schönberg, que tenían, como digo, este castillo, este Alte Schloss de König. Aquí vemos el castillo viejo y este es el castillo nuevo, que como vemos, como hemos visto, estaban unidos por una especie de arco que vemos aquí que unía ambas partes, el viejo y el nuevo. Bien. El nuevo castillo, perdonad, el nuevo castillo este que vemos aquí, que parece que es un poco insustancial, se construye en 1782. Y es curioso porque aquí en el año 1900 tiene lugar un compromiso matrimonial muy importante, parece meter una cosa tan pequeñita, ¿no? El compromiso matrimonial de la reina Guillermina de Holanda con el que sería su marido el duque Enrique de Mecklenburg-Schwerin. ¿Por qué? Porque estos Erbach-Schönberg, que no nos suenan de nada, son muy parientes o parientes muy cercanos de muchas familias reales. De la Casa Real de Holanda, de la Casa Real Británica, es decir, y si buscamos por ahí, enseguida llegamos también a la Casa Real de España por la reina Victoria Eugenia. Es decir, que en el año 1900 aquí se da el compromiso de la reina de Holanda, nada menos, con el duque de Mecklenburg. Hasta 1926, estos 2 palacios, castillos que están pegados, como vemos, fueron propiedad de la familia de Erbach-Schönberg, que los venden después y actualmente son sede del ayuntamiento local. Pero los Erbach-Schönberg tenían este otro castillo, mirad qué maravilla, el castillo de Schönberg. Miradlo, una cosa preciosa. Mirad qué entidad, no era cualquier cosa esto. Entonces tenían esos que hemos visto antes y tenían también este castillo de Schönberg, que era de finales del siglo XIII. Esta familia, los Erbach, en 1523 ya habían sido elevados al rango de condes soberanos en el imperio. Y en el siglo XVI reconstruyen una vieja fortaleza y crean este concepto de castillo abierto. En 1717 este castillo cae en la rama de los Erbach-Schönberg, que es de la que estamos hablando, y se hacen renovaciones. Se mejora el jardín, se abarroca un poco el castillo, un poco en el estilo del momento, que es el barroco, y en 1902 el pabellón de la terraza también se amplía. Aquí vemos, mirar desde fuera, la vista, esto es más a vista de pájaro, y aquí vemos uno de los laterales, para que nos hagamos una idea. Aquí vivían los príncipes hasta 1956, cuando se vende todo esto a una empresa que lo convierte en casa de reposo. Y en el 2014, esta cosa tan enorme fue comprada por un empresario local. Fijaros, o sea que una misma familia condal tenía lo que hemos visto antes, esas 2 estructuras grandes, en el König, con sus 2, el castillo viejo y el castillo nuevo, y tenían esta cosa tan inmensa. Esta misma princesa de Battenberg, de la que he hablado antes, cuenta aquí una situación que se da, una recepción que dan en el castillo de Schönberg, en la época en la que ella está viviendo ahí como dueña, propietaria del castillo, porque es la esposa del dueño, digamos, del conde del momento. Dice ella, para que nos hagamos una idea de quiénes iban a estos sitios. Dice, a las 4:30 marchamos a Schönberg a tomar café. 3 carruajes llenos. El zar de Rusia, la zarina, el príncipe y la princesa Carlos de Hesse, el príncipe Gustavo Vasa, nuestros padres, la condesa Protasov y la condesa Tolstoy. Los zares de Rusia, nada menos. 4 ballets con librea estaban alineados en la parte baja de la escalera de acceso, y en la parte superior ondeaba un pendón con las armas de los Erbach con sus 3 estrellas. La vista desde la terraza y sobre el valle y la encantadora iglesia verde sobre la colina tenían un gran encanto. Vimos los salones para las recepciones, hermosamente amueblados y de bellos suelos de madera. El salón comedor es inmenso y antiguo, con decoraciones de escayola y con las armas de la familia en las 4 esquinas. Las paredes estaban llenas de retratos de antepasados. Bueno.
Y aquí lo que tenemos es la boda de una hija de esta señora que acabo yo de poner palabras en su boca, ¿no? De María de Battenberg, casada con el conde de Erbach-Schönberg. Esto es una foto tomada en 1910. Ella se casa ahí, en el Schönberg, y se casa con un conde de Stoder-Wernigerode. Aunque esto parezca gente absolutamente desconocida, mirar, porque aquí, ¿a quién encontramos? A la madre del duque de Edimburgo, que vamos a enterrar el sábado. Esta señora que vemos aquí es la princesa Alicia de Battenberg, madre del duque de Edimburgo, y este es el padre de ella, el príncipe Luis de Battenberg. Es decir, que aquí, con los Erbach-Schönberg, se mezclaba gente bastante importante. Esta señora que vemos aquí, que es la gran duquesa de Hesse, es cuñada de la zarina de Rusia. Es decir, que estamos aquí en toda esta Belle Époque todavía. Estamos en 1910, no ha caído el imperio, es la Belle Époque, ya vemos los trajes de las señoras, los tocados, las joyas, etc. Y la madre de la novia, que es esta señora que está hablando todo el tiempo, es Marie Battenberg, que es esta señora que vemos aquí, escribe de esta boda que se da ahí. Dice, Eda, como llamaban a su hija, que es la novia, estaba espléndida con una coronita de mirto en diamantes y el velo de encaje que pertenecía a la madre de Guillermo. A las 12 tuvo lugar el matrimonio civil en el Salón Amelia, en torno a una mesa ancestral grabada con las armas de los Erbach y los Stolberg, que eran la familia del marido. Luego, en numerosos carruajes nos dirigimos a la iglesia. Tras la boda en los salones de arriba, los jóvenes bailaron alrededor del ramo de novia después de habernos tomado varias fotografías de grupo como esta. Bueno, aquí tenemos los Erbach-Schönberg. Pero estaban también sus primos a muy poca distancia, porque esto es un territorio muy pequeño y estos eran príncipes vecinos. Esto en Alemania se da mucho, ¿no? Yo recuerdo visitar a la princesa de Isenburg-Württemberg, que tenía su castillo aquí, donde yo estaba, y como a unos kilómetros estaba el castillo de sus primos, los príncipes de Isenburg-Württemberg. Y entonces los Isenburg-Württemberg eran católicos y los Württemberg eran protestantes. Y entonces ella contaba como durante la guerra los católicos que eran antinazis tuvieron muchos problemas con sus primos luteranos que eran nazis declarados. Así que lo mismo se da en esta región. Los Erbach-Schönberg que hemos visto tenían sus primos los Erbach-Fürstenau, que eran otra rama de la familia, que tenían este castillo que está ubicado en Michelstadt. Aquí vemos un castillo bastante grande. Miremos las dimensiones. Fijaros, un castillo antiguo, donde todavía viven los príncipes de Erbach-Fürstenau. Es una fortaleza del siglo XIV. Ya en el siglo XVI era de los Erbach. Y acabó en la rama de los Erbach-Fürstenau. En el siglo XVIII se mejoró el jardín, se construyó un teatro dentro, se hizo lo que llamaban un palacio nuevo, adjunto a este, y una orangerie, que es una cosa que se lleva mucho en aquella época. Aquí vemos el escudo de armas de los Erbach-Fürstenau. Esto sigue siendo la parte trasera, que debe ser la parte donde viven los príncipes todavía, que es donde ellos se acomodan, digamos, su vida cotidiana. Porque estos son estructuras enormes, mantener un castillo esto es una cosa impresionante. Y estas familias tenían siempre sus castillos de caza. Este término Jagdschloss quiere decir castillo de caza. Entonces estos, los Erbach-Fürstenau, tenían este castillo de Kraberg, que era un coto de caza, pero era bastante grandecito, y de hecho aquí vivían ellos temporadas. Aquí murió una de ellas, que vamos a ver ahora a continuación, que es esta señora, la princesa Jenny de Erbach-Fürstenau, que era una princesa de Hohenlohe por nacimiento. Ella vivió y murió en este castillo de caza de Kraberg. Era un personaje bastante influyente en las pequeñas cortes alemanas, y estos castillos que hemos visto hoy en día son propiedad del nieto de este señor que vemos a la derecha, el príncipe Raimund de Erbach-Fürstenau, casado con la princesa de Solms. El castillo pertenece a su nieto, que está casado con una princesa de Liechtenstein. Es decir, que esta gente se ha seguido casando muy bien entre ellos. De esta señora Jenny, dice la princesa de Battenberg, cuenta: tía Jenny era bienvenida en la corte de Inglaterra por su prima, la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV, y posteriormente por la reina Victoria. Se casó con 29 años, habiendo pasado toda su juventud ocupándose de su inválida madre. Se casó con el tío de mi marido, el conde Emil de Erbach-Fürstenau,
que cuando se casó ya estaba tan enfermo que tuvo que permanecer sentado durante la ceremonia de boda. Como viuda se retiró al castillo de König, donde era honrada y querida por niños y grandes. Con frecuencia se la veía en la ventana cargada con dulces y pasteles que arrojaba a los niños que se acercaban. Se sentía en su elemento haciendo regalos o haciendo felices a los demás. Nosotros siempre recibíamos con júbilo sus visitas, a su regreso de sus viajes, largos y cortos, para visitar a su red extensa de parientes por toda Europa. Irradiaba inteligencia, vida y amor. Bueno, pues aquí la tenemos a esta señora, la tía Jenny, como decían ellos. Vemos aquí como en Alemania los príncipes han mantenido, no todos, pero una gran cantidad de ellos han mantenido todavía sus antiguos estados, sus palacios, sus castillos y sobre todo sus tierras. Tienen muchas tierras y tienen muchas tierras que ellos ponen en explotación, sobre todo para la madera, en estas zonas muy boscosas. Bien. Luego tenemos la tercera rama de los Erbach, que son los Erbach-Erbach. Esta es la tercera rama, ¿no? Y estos tenían este castillo, veamos qué cosa tan bonita, también en Michelstadt, un castillo del siglo XIV, pero que fue reformado posteriormente. En este castillo, el conde Franz I, un poquito anterior a la época napoleónica, a fines del siglo XVIII, tenía unas grandes colecciones de antigüedades. Había salones griegos, había salones romanos, tenía una excelente colección de marfil. Un hombre que había coleccionado muchísimas cosas, ya se ven aquí algunas de las cosas de los interiores. Y todas estas colecciones, porque la familia ha ido vendiendo cosas, las compró en el 2005 el Land de Hesse, en Alemania, por 13 millones de euros. El edificio, este palacio que hemos visto, se dividió en ese momento cuando el Estado compra estas colecciones y la planta superior todavía es utilizada por la familia Erbach. Esto es para que nos hagamos una idea también de cómo vivían estos príncipes alemanes, que no era cualquier cosa. Marie Battenberg, a la que venimos citando todo el tiempo, escribe en su libro de memorias y dice: el castillo y sus tesoros de arte me generaron una gran impresión, en especial el Rittersaal, con sus armaduras históricas, los viejos objetos de cristal fino y las estatuas, los bustos y las antigüedades del mundo clásico. Desde la Rittersaal, una escalinata llevaba hasta la cripta oscura, llena de tumbas e iluminada con velas. Allí es donde se depositan los féretros de los miembros de la familia Erbach antes de ser enterrados. Y aquí tenemos una boda oficiada ahí, en ese castillo que hemos visto antes de los Erbach. Es la boda del pobre Conrad, un señor aquí que vemos bastante limitado, con una cara así bastante de tonto, que se casa con una princesa de Lippe, también prima del príncipe Bernardo de Holanda, el marido de la reina Juliana. Bueno, aquí tenemos un montón de personajes que para mí son conocidos, para vosotros no, pero vemos también, esto ya es posterior a la Belle Époque, después de la guerra, pero vemos las señoras con sus mantos de armiño. Aquí vemos el manto de armiño de esta señora. En fin, todo este mundo aristocrático que en Alemania se mantuvo y se ha mantenido todavía bastante hasta el día de hoy. Bien, los Erbach también tenían su castillo de caza. Este castillo, por llamarlo de alguna forma, de Oelbach. Ahí lo vemos, como es en la actualidad. Es decir, vemos cómo solían tener su castillo de habitación o su palacio de habitación y luego tenían sus cotos de caza, sus pequeños edificios más o menos importantes porque las cacerías eran continuas. Bueno, hasta aquí hemos visto los príncipes de Erbach en sus distintas ramas y ahora llegamos a los príncipes de Lobenstein. Los Lobenstein, no sé si se lee arriba, este es el castillo de Klein-Heubach, el pequeño Heubach en alemán. Es propiedad del príncipe de Lobenstein-Wertheim-Rosenberg. Los Lobenstein son una familia que procede de la antigua casa de los príncipes electores de Baviera, es una rama segunda, se convirtió en príncipes Lobenstein-Wertheim y hay dos ramas, la católica, que son los Wertheim-Rosenberg, y la rama luterana, que son los Wertheim-Freudenberg. Esos no los veremos hoy, porque no tienen castillo en esta zona, en el Odenwald. Bueno, este castillo de Klein-Heubach, que es una maravilla, como podéis ver, mirar aquí lo que es una cosa enorme, muy impresionante. Aquí vemos algunos de los interiores, aunque es propiedad del príncipe Lobenstein, todavía
se utiliza para conferencias y para distintos eventos. Es un castillo que se construyó en 1721 por el príncipe de la rama católica, Dominique de Lobenstein-Werten-Rochefort, en esa época. Él adquirió la señoría de Kreinhoibach, que es esta, que desde el siglo XVI había sido de los condes de Erbach. Es decir, los que hemos visto antes tenían todas estas tierras. Entonces, los príncipes de Lobenstein adquieren a los Erbach esta señoría, que era un feudo, y construyen este palacio enorme, que todavía hoy en día es propiedad del príncipe, del jefe de la casa. Particularidades de este palacio castillo. Por aquí pasó mucho el que sería rey Miguel de Portugal. Don Miguel I, que reinó muy poco en Portugal, que le pleiteó el trono a su sobrina, la reina María II, finalmente fue exiliado de Portugal en 1834. Y cuando él se va de Portugal sin nada, con lo opuesto, porque su hermano, el rey Pedro, el emperador Pedro I de Brasil, lo expulsa de Portugal, él se va a vivir a Alemania prácticamente sin nada, se va a estudiar a Viena y allí conoce al príncipe de Lobenstein. Entonces el príncipe de Lobenstein le dice que por qué no se casa con su hermana. Y este señor tan mayor que vemos aquí, que es don Miguel, se casa con esta princesa de Lobenstein que debía tener unos 18 años, para que nos hagamos una idea de cómo eran las cuestiones matrimoniales en esa época. Él mucho mayor, ella muy joven, pero desde entonces estos pretendientes al trono de Portugal estuvieron muy vinculados a este castillo de Kreinhoibach, que eran de sus parientes Lobenstein. Aquí la vemos el rey Miguel y la reina Adelaida y sus dos hijos mayores, Nieves y Francisco José. A la derecha vemos a la reina Adelaida ya de mayor. Ella, siendo mayor, se hizo monja y se fue a un convento en la isla de Wight, en Inglaterra. Pero ellos y todos sus hijos tuvieron mucha vinculación con los Lobenstein y por tanto pasaron largas temporadas en este castillo de Kreinhoibach que vemos aquí. Aquí vemos justo una boda en el año 26, ahí en este castillo, se casa una tía del príncipe actual, la princesa Mónica Lobenstein, con el príncipe Erich de Waldburg-Zeil. Vemos aquí cómo eran estas bodas, donde iban todos los príncipes alemanes del momento. No podemos detenernos, pero aquí seguramente que hay algunas caras conocidas. Aquí vemos al pobre Konrad Erbach, el que decía yo que no era muy inteligente, que lo hemos visto casándose unas fotos antes. Y aquí también está una prima, una sobrina de Alfonso XIII, la archiduquesa Rosemary, de Austria, también está en esta fotografía, pero para que nos hagamos una idea de cómo era la escenografía en ese momento. Los príncipes de Lobenstein siguen teniendo una gran presencia en Alemania, una gran impronta, tienen una economía muy sólida y mantienen sus relaciones excelentemente. Aquí los vemos en la boda del príncipe de Asturias en 2004 en Madrid. El príncipe Alois Konstantin de Lobenstein-Werten-Rosenberg y su mujer, la princesa Anastasia de Prusia. Están aquí en la boda real. Ellos han venido a todas las bodas reales porque son tratados como primos de los reyes. Anastasia, además, por ser princesa de Prusia, es prima de doña Sofía. Aquí detrás, este señor que vemos es Paul Brandam, un primo de la reina Sofía, hijo de la princesa Catalina de Grecia. Pero vemos como estos príncipes alemanes, aunque esto no se cuenta, siguen teniendo mucha relación, muchos de ellos con familias reinantes, aunque esto no salta a la prensa. De hecho, esto yo se lo contaba a doña Sofía cuando la fui a ver, ¿no? Me decía doña Sofía, ya no se hacen aquellos encuentros de antes, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿por qué no llama a su primo, el príncipe Lobenstein, y montar alguna fiesta, algún encuentro, algún baile ahí en el castillo, ¿no? Porque ellos se siguen tratando. Bueno, los Lobenstein también tienen este otro castillo, Schloss Laudenbach, un castillo que desde 1315 fue una fortaleza de los señores feudales de Fessenbach. Durante 600 años estuvo en esa familia. Y entre 1717 y 1747, los miembros de esta familia hicieron construir sobre la vieja fortaleza, que ahora no se ve, un palacio de estilo barroco, que es lo que se llevaba en ese momento. Plantaron árboles raros y en 1923 lo vendieron a otra familia noble. Esa familia noble lo tiene durante un tiempo y en el 2002 el príncipe de Lobenstein, es decir, este señor que acabamos de ver aquí, lo compra, para que nos hagamos una idea, compra esto para su hijo y el príncipe heredero. El príncipe heredero Karl Friedrich, que murió en 2010 en un accidente de coche.
Bueno, esto sigue siendo propiedad de la familia, por eso no hay fotografías de interiores, pero además los Lobenstein tienen este otro castillo, Langenzell. Este ya es de la otra rama, de la rama luterana, pero está ubicado en esta región, por eso lo he puesto. El Schloss Langenzell, propiedad primero de los príncipes de Brede hasta 1848, y luego por una serie de concatenamientos de matrimonio, porque todos estos príncipes heredan luego por las madres, que son princesas de otra cosa, pues este castillo cayó en herencia en el príncipe Alfredo de Lobenstein-Freudenberg, que es la rama luterana de los Lobenstein. Vemos que es una cosa de bastante entidad, enorme, mirad qué ubicación tan bonita. Tras la Segunda Guerra Mundial cayó en el abandono y después sigue siendo propiedad de ellos, pero hasta 2010 fue propiedad de la familia, pero durante un tiempo lo alquilaban para eventos, pero podemos ver la magnificencia, lo enorme de estas propiedades y de estos edificios. Aquí vemos también otra vista de este castillo. Y aquí vemos una boda justamente en ese castillo en el año 35. Ya en los años 30 la cosa va un poquito para abajo, pero todavía vemos un poco el tono. Esto es una boda de una condesa de Castel con el príncipe de Schönburg-Waldenburg. Se casan ahí porque son parientes de los Lobenstein-Freudenberg, porque estos son todos parientes entre ellos, pero nos da una idea. Bien. Y ahora llegamos a los príncipes de Leiningen. Los príncipes de Leiningen están asentados en Amorbach, en torno a Amorbach, que es un pueblecito en esta zona de Odenwald. De entrada tenían este enorme palacio abadía, es medio palacio, medio abadía, que podemos ver la enormidad. Esto fue en otro tiempo de la Iglesia, pero cuando en 1803 Napoleón hizo secularizar los bienes de la Iglesia en Alemania, muchos de estos príncipes lo que hicieron fue comprar, o bien compraron estos edificios, o bien les fueron compensados, porque Napoleón, como quitó y puso a todo el mundo por todas partes y lo transformó todo, muchas veces tuvo que compensar. Entonces, ¿qué pasa? Que los príncipes de Leiningen tenían terrenos en el Palatinado que se quedó Francia. Francia invade el Palatinado, se queda con esas tierras y compensa a los príncipes de Leiningen, de Linonge, como decían en francés, y les compensa con tierras aquí y con estos edificios. Esto es una abadía benedictina. Bien. Los príncipes de Leiningen habían sido príncipes soberanos en el antiguo Sacro Imperio, pero cuando se da el proceso de mediatización que indiqué antes, es decir, cuando pierden su soberanía, aunque mantienen su derecho de matrimonio, digamos que ellos ceden su soberanía al Gran Duque de Baden, porque lo que hacían era ceder al soberano que estaba más cercano geográficamente, le ceden su poder soberano. Ellos se quedan con las tierras. Bueno, los príncipes de Leiningen viven aquí desde 1803. ¿No? Qué cosa tan enorme. Y para que nos hagamos una idea, porque esto sigue siendo de ellos, bueno, se alquila, por supuesto, para eventos, todo este tipo de cosas, una cosa muy grande, muy barroca por dentro, muy bien decorada. Y aquí se casó en 1957 la princesa María Luisa de Bulgaria, la hermana del rey Simeón de Bulgaria, que seguramente que nos va a sonar a todos. Ella se casa con el príncipe Karl de Leiningen y aquí la vemos, el día de su boda. Esta es la tiara de flores de lis de diamantes y piedras preciosas de los reyes de Bulgaria. Y aquí vemos, por ejemplo, este es el rey Humberto de Italia, la reina Alejandra de Yugoslavia, en fin, una gran boda que se da en Amorbach. Es decir, que todas estas familias siguen en el candelero, como vemos. Pero los Leiningen, además de tener esa enorme abadía, mandan construir en 1830 un palais, lo que llamaban un palais, que era una cosa mucho más habitable, más bonita, más moderna, en un estilo mucho más neoclásico, y lo compra el príncipe Leiningen para su hijo. Lo compran, lo hacen una cosa mucho más habitable. Aquí vemos las armas de los Leiningen, ahí, y ahí siguen viviendo todavía. No hay fotografías de interiores, yo estuve una vez ahí, pero fuera. No llegamos a entrar porque no se puede visitar, sigue siendo propiedad de ellos todavía. Aquí vemos imágenes del exterior.
Es decir, que siguen teniendo la abadía esa enorme que hemos visto y este palais, como lo llamaban a cosas de menor entidad, les llamaban palais. Aquí es donde se casa Victoria Leiningen, la princesa Victoria Leiningen, hija de los dueños de estas, del jefe de esta casa y de los dueños de estos palacios. Se casa con un conde de Solms, y aquí pues vemos también personajes importantes: el duque de Braganza, la duquesa de Braganza, una nieta de la reina Victoria, la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo. Vemos aquí los armiños de la novia, muy propios de la época, y se ve cómo los príncipes alemanes siguen manteniendo, en la medida que pueden, este pequeño fasto de sus pequeñas cortes. Pero los Leiningen tienen también este enorme castillo, Waldleiningen se llama, un castillo que se adquiere en 1828. ¿Qué pasa? Que los Leiningen, que es un nombre que no suena mucho, estaban muy emparentados con la reina Victoria de Inglaterra, y eso para ellos fue su gran inversión, digamos, era su gran activo en bolsa en el momento, ¿no? El príncipe Emich era hermano de madre de la reina Victoria. La madre de Victoria se casó primero con un príncipe de Leiningen y tuvo varios hijos, y ya viuda se casa con el padre de Victoria, con el duque de Kent. Entonces, claro, los príncipes de Leiningen tenían muchísima entrada en la corte británica, van a tener muchísima relación con la reina Victoria y con sus hijos. Y una hija del príncipe de Leiningen se casa con un príncipe de Hohenlohe. Por eso los Hohenlohe y los Leiningen en Inglaterra han tenido siempre mucho predicamento en la corte británica. Tanto es así que he visto la noticia de que el príncipe de Hohenlohe-Langenburg está allá en Londres, junto con otros primos. Los tienen en Londres, en Inglaterra, me parece que es en Ascot, he leído en algún sitio, los tienen ahí un poco confinados para el funeral del duque de Edimburgo el sábado, pero siguen teniendo relación con ellos. Bueno, el príncipe de Leiningen compra esta enormidad y hace construir un castillo de estilo neogótico, lo llamaban el Windsor alemán. Neogótico, que es lo que se llevaba mucho a comienzos del siglo XIX. Aquí vemos los interiores, una cosa bastante magnífica. Al final de la guerra fue confiscado por la Wehrmacht, por el ejército alemán, y utilizado como hospital. Después fue tomado por los americanos en el año 45, y ya, como se había utilizado como cosa hospitalaria, los príncipes de Leiningen lo mantuvieron durante bastante tiempo como una cosa hospitalaria, y el príncipe Emich lo convirtió en una clínica de rehabilitación bastante moderna, en la que hoy en día todavía se tratan de enfermedades infecciosas, nerviosas. Es decir, me imagino que es una cosa pues bastante cara, una clínica de estas de mucho tono, que sigue siendo propiedad todavía de los príncipes de Leiningen. Aquí vemos por fuera la grandeza de este edificio y vemos claramente cómo era el estilo neogótico, ¿no? Los Leiningen tenían una gran presencia social. Aquí vemos la boda del príncipe Karl de Leiningen con la princesa María Kirilovna de Rusia, una hermana del gran duque Vladimir de Rusia, que vivió en España durante tantísimo tiempo que a mucha gente le sonará. Y aquí vemos pues, al rey Fernando de Bulgaria, el abuelo del rey Simeón actual. Aquí vemos a la infanta Beatriz de España, Beatriz Orleans. Aquí no se ve el infante Alfonso Orleans, un infante español. En fin, que van a esta boda de su sobrina, la princesa de Rusia, con el príncipe de Leiningen. Es decir, que el parentesco todavía se ha mantenido hasta fechas muy recientes. Este niño que vemos aquí es el gran duque Vladimir de Rusia, que vivió en Madrid, que seguramente a mucha gente le sonará. Bien. Y vistos los Leiningen, no quiero dejar este castillo precioso, Zwingenberg, es una cosa bastante impronunciable, que es un castillo del siglo XIII, también en el Odenwald. Pero aquí ya no estamos con estos príncipes, estamos con una familia más importante, que es la familia de los grandes duques de Baden. Un castillo del siglo XIII que era en origen de los príncipes electores palatinos, los príncipes bávaros. Pero con estas cosas, como decía antes, cuando Napoleón se hace con el palatinado, tiene que compensar a los príncipes, hace todo un manejo, y este castillo, Zwingenberg, cae propiedad en la casa de los grandes duques de Baden. Es una cosa muy bonita y es la propiedad, y la residencia actual del príncipe Luis de Baden. Aquí vemos
el castillo, para que nos hagamos una idea de la ubicación. Este es el río Neckar. El príncipe Luis de Baden, primo hermano del príncipe de Gales actual, para que nos hagamos una idea. Íntimo amigo y primo de la reina Sofía de España, es el propietario de este castillo. Yo recuerdo ir a visitarlo a finales de los años 80, lo recibió muy bien con su mujer, y él contaba cómo la reina Sofía iba todos los veranos a los conciertos que ellos organizaban en este castillo. La reina es una gran melómana, tiene una relación muy estrecha con Luis de Baden, y por eso ella iba a este sitio. Un castillo estaba precioso, muy bien cuidado, muy bien atendido, un hombre muy inteligente y, como decía, muy cercano a la Casa Real de Inglaterra. Por eso aquí lo vemos justo detrás, este señor es Luis de Baden, justo detrás de la reina Isabel y del duque de Edimburgo, que es tío suyo, tío carnal suyo. Bueno, que nos hagamos una idea cómo los príncipes que han mantenido mucho su estatus, han mantenido sus fortunas, han mantenido sus castillos, en muchos casos siguen todavía relacionándose muy bien en la alta sociedad internacional y entre la realeza europea in extenso. Y para el final he dejado este castillo Frankenstein, Schloss Frankenstein, tal como suena. No es el Frankenstein de la novela de Mary Shelley, no es esto, no es esto. Este es un castillo fortaleza del siglo XIII, de los señores de Frankenstein. Lo vemos bastante antiguo. Y estos Frankenstein lo mantienen hasta el siglo XVII. En el siglo XVII ellos tuvieron algunos choques bélicos con los landgraves de Hesse-Darmstadt. Y finalmente este castillo de Frankenstein termina siendo propiedad de los grandes duques de Hesse y del Rin. Y por eso en el siglo XVIII el gran duque Luis III de Hesse lo hace reconstruir. Dicen que quiere hacer una reconstrucción un poco romántica al estilo de la época, una reconstrucción muy criticada, y este Luis III de Hesse, gran duque de Hesse, era cuñado de una infanta española. La infanta María de España se había casado con un príncipe de Baviera. Bueno, he dejado para el final este castillo de Frankenstein, que está también en el Odenwald, porque me parecía curioso, ¿no? El nombre del castillo, aunque no tiene nada que ver con la novela, y aquí tenemos una idea, nos hacemos una idea de lo que es esto y de lo que es el territorio. Bueno, hasta aquí lo que yo os he presentado. Quizá he dado demasiados nombres, espero no haberos aburrido y os animo mucho a que visitéis esta zona de Alemania. En Alemania hay muchísimos castillos más, ¿eh? Nos quedan los de Turingia, nos quedan los de la zona de Frankfurt, preciosos, todas las tierras de los príncipes de Isenburg, por ejemplo, o nos queda la tierra de los Hohenlohe, que así se llama en Alemania, que está llena de castillos por todas partes. Están los de Turingia también, de los príncipes de Sajonia, las ramas de los duques de Sajonia. En fin, hay muchas cosas por ver. Pero esta zona para mí es particularmente bonita y particularmente querida. Así es que muchas gracias por escucharme y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Una estupenda. Magnífico. Bueno, si alguien quiere preguntar algo o tiene una curiosidad, pues preguntar. Yo abierto estoy. Y habla con la reina Sofía y todo. Ya solo con los nombres me he perdido, como para pronunciarlos, Ricardo. No, son muy complicados. Pero Complicadísimos. es muy bonito. Yo que viajé mucho por Alemania en una época, iba a visitar a príncipes, a estos castillos o a otros, ¿no? Es muy bonito eso, porque no... Todos los castillos son una belleza. Sí, y además que hay... Los alemanes, lo que pasa es que a mí me gustan más los españoles. Son distintos. Muy distintos. Castillos Es muy diferente de Castilla. ¿No? Aquí en España los castillos están vinculados a la Reconquista en principio. Claro, son castillos militares. Eso son palacios, la mayoría. Desde luego el paisaje es una preciosidad. La ubicación en la naturaleza es espectacular, algunos, ¿eh? Es muy bonito. Es la ubicación en los bosques donde están, es una maravilla. Y que no son zonas industriales esto, porque esto Claro. no está lejos de Colonia, está lejos del Ruhr. Son zonas muy preservadas. Pues Ya. necesito 5 meses para ver todos los castillos de Alemania. ¿Por qué se oye tanto? Se oye mucho eco, sí. Sí, hay un pitido. a ver si ahora sigue mejor. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pero llamar castillos a la mayoría de lo que has enseñado, que es precioso, ¿no?
Pero, Claro. vamos, Schloss yo creo que no hay que traducirlo como castillo. No, es que ellos es un término palacios. genérico. Schloss ellos lo utilizan para cualquier residencia grande, señorial, sobre todo vinculada a príncipes soberanos, porque fueron soberanos en otro lado, Claro, bueno, en es otro tiempo. como el francés chateau, ¿no? Es lo mismo que chateau. Sí, bueno, en Francia chateau llaman a cualquier cosa, eso es cierto. Es un poco esta idea. Son más bien palacios casi todos. Bueno, muchos son palacios que fueron construidos sobre fortalezas anteriores, porque esto, claro, todos estos príncipes lo que hicieron mucho fue reconstruir, remozar, cambiar. No hay tantos que hayan quedado como fortalezas antiguas, porque todo esto, no olvidemos que eran pequeñísimos estados, y pequeñísimos estados que eran propiedad del príncipe. Es que esto es una cosa que suena muy chocante. Uno va, por ejemplo, a Chambourripe, que era un principado bellísimo. Entonces, el príncipe de Chambourripe, que tiene un palacio maravilloso, claro, él era propietario de todo ese terreno, de un estado muy pequeño. Todo eso era suyo, el terreno. Es una cosa muy incomprensible para nosotros. Sí, todo es bonito, pero los castillos españoles donde se ven montones de olivares no tienen nada que envidiar. No, es que es otro concepto. Otra cosa. Claro, pues por Otro eso concepto. estamos acostumbrados a esos como el de Jaén, lleno de olivares, que es una preciosidad. Pues eso nos llena el corazón más que esto. Que no estamos acostumbrados. Bien. Bueno, ¿Alguien quiere no sé, quiere preguntar alguna cosa? Muchas felicidades, vicepresidente. Muchas felicidades. Gracias, Nos has Miguel. hecho un viaje extraordinario por toda esta zona, que es fantástica. pues sí. Lo que se nota es que, desde luego, los alemanes no tuvieron que estar como los españoles 8 siglos para defender su país. Ah, no, claro. Eso se nota porque son palacios realmente comparados con los castillos que nosotros hemos tenido que construir para defenderse del musulmán. Pero es que solo en España hubo reconquista. Exacto. Salvamos a toda Europa con los castillos nuestros. Sí, desde luego. Pero en Alemania hay castillos de verdad también, ¿eh? No todos son... Pero muy palaciegos también, se muy llaman palaciegos. Schloss, se llaman Festung. Claro. Hay castillos de verdad. Pues pon una fotografía de alguno de esos. Pero estos valen mucho, estos vale la pena verlos. Estos son interesantísimos. Fue un viaje No es un fantástico. demérito. Bueno, yo os animo a que hagáis un viajito. Fantástico, Ricardo. Desde luego los paisajes son una preciosidad, hay que reconocerlo. Alemania tiene unos castillos preciosos también, porque yo he visitado con la delegación de Cádiz castillos de Alemania y bueno, los españoles son fantásticos también, pero allí también hay, en todas partes hay cosas bonitas y en Alemania también hay muchos castillos muy bonitos, sin quitarle mérito a los españoles, por supuesto. No, y si tú empiezas, fíjate, el Danubio comienza en el Donaueschingen. Justo las fuentes están donde el Palacio del Príncipe de Fürstenberg. Si tú bajas por el Danubio, te vas encontrando también, ya llegando a Austria-Persenbois, por ejemplo, que era una hija del emperador Francisco José. Tienes un montón de castillos ahí. En el Rin hay un montón también. Nosotros hicimos hace muchos años el crucero sobre el Rin, sobre el río Rin, y visitamos una cantidad de castillos tremendos en Heidelberg, Rudensheim, un montón de sitios. Bueno, Claro. Heidelberg, un concepto distinto, ¿no? Porque en todas partes no es igual, pero no. Pero ¿qué es eso? No os empeñéis en comparar. La fortificación defensiva Es una cosa distinta. En cada país responde a unas necesidades y a unos patrones constructivos y responde a la historia que se vive. Entonces, no es lo mismo tampoco la Alemania que vive las cruzadas de Federico Barbarroja con la Alemania posterior. Entonces, evidentemente, en España también tenemos palacios que parecen castillos. Entonces, realmente
en cada zona, incluso dentro de cada país. Si os acordáis los que estuvimos en Gales, Gales no tiene nada que ver con Escocia. Escocia todo el mundo conoce los castillos y están todos rehechos, o gran parte. Ya, claro. O sea, realmente no se puede juzgar de lo mío es más bonito, lo otro no. Responde a unos patrones constructivos. Depende de las circunstancias que se han vivido en la historia. Los hechos acontecidos en la historia van dando pie a que los castillos sean de una forma o sean de otro. Claro. Pero bueno, que está bien, y sobre todo lo que está bien es ver estos paisajes maravillosos y este entorno. Bueno, y que haya compartido este viaje con nosotros es un lujo tremendo. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Lola. Muchas gracias, efectivamente. Sí, bueno, que hay mucho que ver, hay mucho que ver. Mucho que ver por todas partes. Claro, claro. Pero tú conoces Alemania muy bien. Bueno, yo conozco bien una parte, no toda. Yo he ido mucho por esta zona del Odenwald y también por la zona de Frankfurt, no en Frankfurt ciudad, sino toda esa zona de rural, donde, yo que sé, el castillo de Ortenberg, que era de la princesa de Stober-Rosla, los de los Isenburg, en todas sus ramas, que en territorios pequeños tenías los primos, tenían un castillo aquí, los otros primos allá, y todos estos tenían su gran casa palaciega. ¿Pero has convivido mucho con las familias de allí reales? No, he conocido algunos. Pero sí, por ejemplo, en verano cuando yo iba, pues siempre iba al castillo de Birstein, que es la princesa, la Fürstin, como dicen ellos, que era una condesa Tolstoy. Una señora estupenda y nos invitaba a comer y nos contaba muchas cosas y nos decía, ¿a quién quieren ir a ver? Y entonces ella sacaba a su agente y llamaba al príncipe tal para que nos recibiera. Una cosa bastante divertida, ¿verdad? Bueno, yo de Alemania solo conozco Múnich. Claro, Múnich es muy bonito, pero es otra cosa. Múnich es Baviera, la Atenas del Norte, porque el rey Luis de Baviera, Luis I, quiere hacer de Múnich la Atenas del Norte. Era un apasionado de la antigua Grecia y por eso él quiere que su hijo se case con una infanta española, porque una infanta, una Borbón, para él era la Grecia clásica. Por eso su hijo viene a casarse con una infanta de España. De todas formas, la conferencia ha sido preciosa. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, y nuestra delegación de Cataluña pues nos ofrece además otra el 6 de mayo. O sea que seguimos en esta línea de conferencias gracias a Elena, a Miguel, a Ricardo, a Carmen, que ahora es quien lleva el tema de actos culturales. Pues agradecemos a todos traernos estas conferencias. De nuevo retomaremos con Murcia, retomaremos con Madrid hasta el mes de junio. Entonces lo importante es vernos y disfrutar de este entorno histórico y patrimonial tan interesante. El próximo viaje a Alemania. Ricardo, si queréis decir algo más. Vale, Carmen. Ya van varios que tengo apuntado, ¿eh? Ya voy quedando sin folio. Pero sí, no sé, Elena. ¿Alguna cosa más? En este punto que estamos me apunto al viaje que sea, me da igual. Donde me llevéis yo voy. Nosotros ya estamos organizando visitas por Barcelona y la verdad es que están teniendo mucho éxito. Muy chulas, las que habéis montado. Están muy bien. Estamos muy contentos. En Cataluña os podéis mover por la... No podemos salir de la comarca en Claro. este momento. Pero bueno, a partir del 9 de mayo, libertad. ¿No? A ver. De la provincia no podemos salir todavía. No te Ni fíes. nosotros menos, estamos más confinados. Solo Barcelona ciudad podemos. No, comarca. Barcelonés. El barcelonés, Badalona, Ya, Hospitalet y ya se acabaste. Pero es que antes no podíamos ir a Hospitalet. Ya, pero vamos, lo que se ve. No, las visitas que estamos organizando es de ciudad, Barcelona ciudad, Lola. Ah, porque solo podéis estar en Barcelona. Exacto. No moverse de El la capital. barcelonés. No podemos ir ni a Sant Cugat, ni a Sitges, ni a Castelldefels. O sea, Barcelona. Nosotros en Andalucía ahora mismo, hablo ahora mismo. Yo cuando salgo de mi trabajo ya no quiero saber más nada de COVID, ya tengo bastante. Pero hasta ahora por toda la provincia. O sea que la provincia de Cádiz es tan inmensa que verdaderamente, bueno, pues te puedes ir a donde quieras. Lola, pero ¿tú dónde estás? En Cádiz. Yo en Cádiz. ¿Pero en Cádiz en qué lugar? ¿En Cádiz ciudad?
No, yo vivo en Chiclana, soy de Cádiz capital, pero vivo en Chiclana. Ah, bien, bien, bien. Entonces, pues bueno, podemos ir a, fíjate tú, imagínate Setenil, toda la ruta de los pueblos blancos, aunque yo verdaderamente no me estoy moviendo porque estoy todo el tiempo aquí, pero sí, tengo muchos amigos que, bueno, que pueden ir, como la sierra es tan bonita y tan maravillosa, todavía no estamos muy en la playa metidos, pues ahora es la época. La primavera es una época preciosa para visitar la sierra, entonces pues imagínate, Ubrique, Grazalema, Nada, Setenil. todo esto no podríamos hacer nada en Barcelona, no se puede hacer nada de todo esto. Nada, Barcelona ciudad. Nada. Bueno, ¿En Chiclana hay una fábrica de muñecas? Claro, la fábrica de muñecas Marín, la muñeca por excelencia que hemos tenido todos, o bueno, por lo menos cuando yo era chica, las muñecas que teníamos todos encima de los televisores, que no eran plasma, lógicamente, esa fábrica de muñecas de Chiclana y su propietaria es mi amiga Elena. Pero todavía están. Pues mira, hace muy poco tiempo que la fábrica como tal cerró. Qué pena.